Mandé dinero durante 15 años desde Estados Unidos para construir la casa de mis sueños en mi pueblo natal, enviando cada centavo que pude ahorrar con la confianza ciega de que mi familia estaba cumpliendo fielmente mis instrucciones. Y cuando finalmente regresé para disfrutar del fruto de mi trabajo y mis sacrificios, descubrí que la propiedad estaba registrada a nombre de mi cuñado y que había sido víctima de la traición más cruel y calculada que un hombre puede experimentar de parte de las personas en las que más confiaba en este mundo. Si esta historia te está despertando la rabia que siento cada día desde que descubrí esta traición, comenta de qué país me estás escuchando, porque necesito saber que no estoy solo en esta indignación que me consume las entrañas. Y si alguna vez has sido traicionado por tu propia familia de una manera que jamás creíste posible, comenta el número 12 para que sepa que entiendes la furia y la incredulidad que siento cuando pienso en todo lo que perdí por confiar en quienes tenían mi sangre. Mi nombre es Roberto, tengo 58 años, y durante más de década y media envié religiosamente desde Estados Unidos cada dólar que pude ahorrar para construir lo que sería mi refugio, mi patrimonio, mi legado familiar, y el lugar donde planeaba pasar mis años dorados, rodeado del respeto y la admiración de mi comunidad, por haber logrado el sueño americano y haber regresado victorioso a mis raíces. Pero lo que encontré cuando volví fue una conspiración familiar tan elaborada y despiadada que aún me cuesta creer que haya sido posible. Una traición que me ha llenado de una rabia tan profunda que a veces siento que me va a consumir por completo. Emigré de Guatemala hacia Estados Unidos cuando tenía 35 años, dejando atrás a mi esposa María Elena de 32 años, mis dos hijos pequeños, Carlos de 8 años y Ana de 5 años, y toda una vida de pobreza y limitaciones que me habían convencido de que mi único camino hacia una existencia digna pasaba por cruzar esa frontera que separa la desesperanza de la oportunidad. Era un hombre joven lleno de sueños y determinación, convencido de que con trabajo duro y sacrificio podría darle a mi familia todo lo que la vida en Guatemala no les podía ofrecer. El viaje hacia el norte fue una odisea que marcó mi alma para siempre. 3 semanas de sufrimiento atravesando México en condiciones inhumanas, pagando a coyotes sin escrúpulos que nos trataban como ganado, durmiendo a la intemperie, comiendo lo mínimo indispensable, siempre con el terror de ser capturado y deportado antes de alcanzar mi destino. Pero cada paso que daba en esa travesía peligrosa estaba motivado por la imagen de María Elena y mis hijos, por la promesa que me había hecho a mí mismo de construir para ellos un futuro mejor del que yo había tenido. Cuando finalmente llegué a Los Ángeles, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, un corazón lleno de esperanza y las manos callosas de un hombre acostumbrado al trabajo duro. Los primeros meses fueron brutales, durmiendo en cuartos compartidos con 10 personas, comiendo frijoles y tortillas todos los días, buscando trabajo desde antes del amanecer, enfrentando el rechazo constante por no hablar inglés, por no tener papeles, por ser uno más de los millones de inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos buscando una oportunidad. Pero tenía algo que muchos no tenían, una motivación inquebrantable y una visión clara de lo que quería lograr. No había venido a Estados Unidos a perderme en las tentaciones de la vida fácil o a olvidarme de mi familia. Había venido con una misión específica: ganar suficiente dinero para construir una casa digna para mi familia en Guatemala, educar a mis hijos y eventualmente regresar como un hombre exitoso que había conquistado el sueño americano. Después de 4 meses de búsqueda desesperada, conseguí trabajo en una empresa de construcción donde el jefe, un mexicano llamado Don Aurelio, de 60 años que había pasado por la misma experiencia años atrás, me dio la oportunidad que tanto necesitaba. Era trabajo físico agotador, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, bajo el sol californiano que en verano alcanzaba temperaturas infernales, cargando materiales pesados, mezclando cemento, haciendo todo lo que fuera necesario para ganarme mis $200 a la semana. Pero esos $200 semanales representaban más dinero del que había visto junto en toda mi vida en Guatemala. Después de apartar apenas $50 para mis gastos de supervivencia básica, enviaba $150 cada semana a María Elena, con instrucciones específicas de que empezara a ahorrar para la compra del terreno donde construiríamos nuestra casa soñada. Las llamadas telefónicas semanales a Guatemala se convirtieron en el momento más importante de mi existencia. Cada domingo por la mañana, religiosamente, llamaba a María Elena desde una caseta telefónica y hablábamos durante 1 hora sobre los planes para nuestro futuro.
Le describía detalladamente cómo visualizaba nuestra casa, una construcción de 2 plantas con 4 habitaciones, una sala amplia, una cocina moderna, un patio grande donde los niños pudieran jugar y un pequeño negocio en la parte frontal que nos daría ingresos adicionales cuando yo regresara. María Elena me escuchaba con entusiasmo aparente y me aseguraba que estaba guardando religiosamente cada centavo que le enviaba, que ya había identificado varios terrenos potenciales en el pueblo, que estaba hablando con arquitectos y constructores para conseguir los mejores precios. Me contaba sobre los progresos de Carlos y Ana en la escuela, sobre cómo crecían y cómo preguntaban constantemente cuándo regresaría papá con el dinero suficiente para construir la casa bonita de la que siempre hablábamos. Durante este periodo inicial, también mantuve contacto frecuente con mi hermana menor, Patricia, de 30 años, que vivía en el mismo pueblo y servía como mi conexión adicional con la familia y como supervisora un oficial de los planes de construcción. Patricia estaba casada con un hombre llamado Héctor, de 35 años, mi cuñado que trabajaba en oficios varios y que, según me contaba María Elena, había sido muy útil ayudándola con las gestiones legales y administrativas relacionadas con la búsqueda de terrenos y los permisos de construcción. Héctor parecía ser exactamente el tipo de hombre en el que podía confiar. Trabajador, conocedor de los procesos locales de construcción, bien conectado con autoridades municipales y constructores locales. María Elena me aseguraba constantemente que Héctor estaba siendo invaluable en todo el proceso de planificación, que conocía a las personas correctas, que sabía cómo navegar la burocracia local, que estaba dedicando su tiempo personal a ayudar a nuestra familia por amor y lealtad familiar. Después de 2 años de trabajo intenso y ahorro disciplinado, finalmente habíamos acumulado suficiente dinero para comprar el terreno. Era un lote hermoso de 1000 metros cuadrados en una ubicación privilegiada del pueblo, con vista a las montañas, cerca de la escuela donde estudiarían mis hijos, y con acceso fácil a todos los servicios básicos. El precio era de $8,000, una fortuna para mí en ese momento, pero una inversión que consideraba fundamental para el futuro de mi familia. La compra del terreno se realizó a través de Héctor, quien manejó todas las gestiones legales porque yo estaba en Estados Unidos y necesitaba a alguien de confianza que pudiera representar mis intereses. María Elena me explicó que por cuestiones de procedimiento legal era más conveniente que la escritura quedara temporalmente a nombre de Héctor, mientras yo estaba fuera del país, y que una vez que regresara, podríamos hacer la transferencia oficial a mi nombre sin problemas. Esta explicación me pareció completamente lógica y razonable. Héctor era familia, era el esposo de mi hermana, había demostrado ser confiable y útil, y además pensé, ¿qué interés podría tener él en quedarse con una propiedad que claramente estaba siendo pagada con mi dinero y que era obviamente para mi familia? La confianza que deposité en él era absoluta e incondicional. La confianza que uno tiene en la familia, en la sangre, en las personas que supuestamente te aman y te respetan. Con el terreno asegurado, comenzamos la fase de planificación de la construcción. Contraté a un arquitecto local recomendado por Héctor, quien diseñó exactamente la casa que yo había visualizado durante años. Una estructura hermosa de 2 plantas, con todas las comodidades modernas que representarían mi triunfo como inmigrante exitoso. Los planos incluían 4 habitaciones espaciosas, 2 baños completos, una sala de estar amplia, una cocina equipada, un área de lavandería y un pequeño apartamento independiente en la planta baja que podríamos rentar para generar ingresos adicionales. El presupuesto total para la construcción era de $35,000, una cantidad que representaba años adicionales de trabajo y sacrificio, pero que estaba dispuesto a invertir porque visualizaba esa casa no solo como mi hogar futuro, sino como mi legado familiar, el patrimonio que les dejaría a mis hijos, la prueba tangible de que sus sacrificios durante mi ausencia habían valido la pena. Durante los siguientes 5 años, envié religiosamente entre $800 y $1,000 mensuales para la construcción, dependiendo de mis ingresos y las oportunidades de trabajo extra que pudiera conseguir. Trabajaba fines de semana, hacía turnos dobles, aceptaba cualquier proyecto adicional que me ofrecieran. Todo con el único objetivo de acelerar el proceso de construcción y poder regresar lo más pronto posible a disfrutar de mi casa soñada con mi familia reunida. María Elena me enviaba fotografías regulares del progreso de la construcción, y era emocionante ver cómo mi sueño se materializaba ladrillo por ladrillo,
pared por pared, habitación por habitación. En las fotos podía ver los cimientos sólidos, las paredes levantándose, el techo tomando forma, las habitaciones definiéndose, todo exactamente como habíamos planeado. Héctor aparecía frecuentemente en las fotografías, supervisando el trabajo, hablando con los constructores, verificando que todo se hiciera según las especificaciones, y yo me sentía agradecido de tener a alguien tan dedicado cuidando mis intereses. Las conversaciones telefónicas semanales se centraban cada vez más en los detalles de la construcción. María Elena me describía los progresos, me consultaba sobre decisiones específicas de diseño interior, me informaba sobre pequeños problemas que surgían y cómo Héctor los estaba resolviendo eficientemente. Todo parecía estar progresando perfectamente según nuestro plan maestro. Durante este periodo, también noté cambios positivos en el nivel de vida de mi familia en Guatemala. María Elena me contaba sobre mejoras en su ropa, en la educación de los niños, en la alimentación familiar, cambios que atribuía al hecho de que ya no tenían que pagar renta porque estaban viviendo en una casita temporal en el terreno mientras se construía la casa principal. Héctor había sugerido esta solución práctica para ahorrar dinero en renta y para que María Elena pudiera supervisar directamente el trabajo de construcción. Todo parecía encajar perfectamente en mi plan maestro. Tenía una familia que me esperaba fielmente, una casa hermosa que crecía mes a mes, un cuñado confiable que protegía mis intereses, y la promesa de que en unos años más podría regresar victorioso a Guatemala para disfrutar del fruto de mis sacrificios, rodeado del amor y el respeto de mi comunidad. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir, porque lo que descubrí cuando finalmente regresé a Guatemala me enseñó que la traición más cruel puede venir de las personas en las que uno confía ciegamente. Durante el 7º año de construcción, comencé a hacer planes concretos para mi regreso definitivo a Guatemala. La casa estaba prácticamente terminada según las fotografías que recibía. Mis hijos ya eran adolescentes que necesitaban más la presencia de su padre, y yo había logrado ahorrar suficiente dinero adicional para establecer el pequeño negocio que nos daría sustento una vez que regresara al país. Decidí que regresaría a Guatemala para las fiestas navideñas de ese año, después de 12 años de ausencia, para finalmente reunirme con mi familia en la casa que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo y sacrificio. La emoción que sentía era indescriptible. Después de más de una década de trabajar como un animal, de vivir en condiciones mínimas, de negarme cualquier lujo o comodidad, finalmente iba a cosechar los frutos de mi dedicación. Le comuniqué a María Elena mi decisión de regresar permanentemente, y su reacción fue extraña. En lugar de la alegría explosiva que esperaba, detecté una especie de nerviosismo en su voz, una excitación que no pude interpretar en ese momento. Me dijo que se alegraba mucho de que finalmente regresara, pero que había algunas complicaciones menores con los papeles de la casa que Héctor estaba resolviendo, y que tal vez sería mejor que yo llegara unas semanas después de lo planeado, para darle tiempo de organizar todo perfectamente. Esta respuesta me extrañó profundamente, pero la atribuí a los nervios naturales de una mujer que había estado manejando responsabilidades importantes durante años y que quería asegurarse de que todo estuviera perfecto para mi llegada. Acepté retrasar mi viaje unas semanas, pero comencé a sentir una inquietud inexplicable que no podía quitarme de encima. Durante las siguientes conversaciones telefónicas, las respuestas de María Elena se volvieron cada vez más evasivas cuando le preguntaba, específicamente sobre los documentos de la propiedad y sobre cuándo podríamos hacer la transferencia oficial del terreno y la casa a mi nombre. Me decía que Héctor estaba manejando todo, que había algunos trámites burocráticos pendientes, que pronto todo estaría listo, pero nunca me daba fechas específicas ni explicaciones detalladas. Mi inquietud se convirtió en sospecha cuando intenté llamar directamente a Héctor para hablar con él sobre los aspectos legales, pero Patricia me dijo que él estaba muy ocupado con trabajo y que era mejor comunicarse a través de María Elena. Esta evasión me pareció muy extraña, especialmente considerando que Héctor siempre había estado disponible para discutir detalles de la construcción cuando yo lo necesitaba. Finalmente, después de semanas de respuestas evasivas y excusas, decidí regresar a Guatemala sin aviso previo. Tenía un presentimiento terrible de que algo estaba fundamentalmente mal y necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando realmente con mi propiedad y mi familia. El vuelo de Los Ángeles a Ciudad de Guatemala fue una tortura emocional. Durante las 8 horas de viaje,
Mi mente se debatía entre la emoción de finalmente regresar a casa después de 12 años y una ansiedad creciente sobre las razones detrás del comportamiento extraño de María Elena y la evasión de Héctor. Trataba de convencerme de que estaba exagerando, de que probablemente todo era simplemente cuestión de trámites burocráticos complicados, pero algo en mi interior me decía que me estaba acercando a una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Llegué al pueblo un sábado por la mañana, después de un viaje en autobús desde la capital que me permitió ver cómo había cambiado el país durante mi ausencia. Cuando el autobús se detuvo en la plaza principal del pueblo, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Después de 12 años, finalmente estaba de vuelta en mi tierra natal, listo para reunirme con mi familia y para ver la casa hermosa que había construido con el sudor de mi frente. Decidí ir primero a ver la casa antes de buscar a María Elena y a mis hijos. Quería tener ese momento privado de contemplar mi logro, de caminar por las habitaciones que había visualizado durante años, de sentir la satisfacción de haber cumplido mi sueño más grande. Tomé un taxi hasta la dirección que había memorizado, el lote de 1000 metros cuadrados que había comprado con tanto esfuerzo años atrás. Lo que vi cuando llegué al terreno era efectivamente una casa hermosa, exactamente como la había imaginado. Una construcción sólida de 2 plantas con acabados elegantes, jardín bien cuidado, pintura fresca, todos los detalles que habían sido planeados meticulosamente durante años de conversaciones telefónicas. Por un momento sentí una alegría inmensa y un orgullo profundo por lo que había logrado, pero esa alegría se convirtió rápidamente en confusión cuando noté que había personas desconocidas viviendo en la casa. A través de las ventanas podía ver muebles que no reconocía. Escuchaba voces de gente que obviamente no era mi familia. Había un ambiente de habitación establecida que no correspondía con lo que esperaba encontrar. Toqué la puerta con manos temblorosas, y quien abrió fue una mujer mayor que no reconocí, que me miró con sorpresa y cierta desconfianza. Le pregunté por María Elena y mis hijos. Le expliqué que yo era el dueño de la casa, que había estado enviando dinero desde Estados Unidos para construir esa propiedad durante años. La mujer me miró con una expresión de confusión genuina y me dijo que esa casa pertenecía a don Héctor, que ella era la inquilina que rentaba la planta alta, que no sabía nada sobre ninguna María Elena o niños. En ese momento, el mundo se me vino encima. Una sensación de vértigo me invadió mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. La mujer continuó explicándome que don Héctor era el propietario registrado de la casa, que él vivía en la planta baja con su familia, que había comprado ese terreno y construido la casa varios años atrás. Según ella, Héctor era conocido en el pueblo como un hombre trabajador que había tenido mucho éxito en sus negocios de construcción. Con las piernas temblándome y una rabia comenzando a crecer en mi pecho como un fuego que no podía controlar, le pedí a la mujer que me dijera dónde podía encontrar a Héctor. Ella me dio indicaciones hacia un taller de carpintería en el centro del pueblo, donde él trabajaba durante las mañanas, y yo salí de ahí caminando como un zombi, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba descubriendo. El camino hacia el taller fue el más largo de mi vida. Con cada paso que daba, la realidad se iba haciendo más clara y más terrible. Mi cuñado, el hombre en quien había confiado ciegamente durante años, el hermano de la sangre que había jurado proteger mis intereses, había registrado mi propiedad a su nombre. La casa que yo había pagado ladrillo por ladrillo con el sudor de 12 años de trabajo en Estados Unidos, estaba a nombre de él. Cuando llegué al taller, encontré a Héctor trabajando tranquilamente en una mesa de carpintería, como si fuera el día más normal del mundo. Cuando me vio, su cara se transformó completamente, palideció. Sus ojos se llenaron de pánico, y pude ver inmediatamente que sabía exactamente por qué yo estaba ahí y lo que había descubierto. La confrontación que siguió fue la más intensa de mi vida. Con una voz que temblaba de rabia contenida, le pregunté por qué mi casa estaba registrada a su nombre, por qué había gente extraña viviendo en la propiedad que yo había pagado, por qué había traicionado la confianza que yo había depositado en él como familia. Héctor trató inicialmente de negar, de confundirme con explicaciones legales complicadas, de hacerme creer que todo era simplemente un malentendido burocrático que se podía resolver fácilmente. Pero cuando vio que yo no era estúpido, cuando se dio cuenta de que había descubierto la verdad completa, su actitud cambió completamente. Con una frialdad que me heló la sangre, me dijo que la propiedad estaba legalmente a su nombre,
que él tenía todos los documentos oficiales, que había invertido su propio tiempo y trabajo en el proyecto, que yo había estado ausente durante 12 años y que él había sido quien realmente había construido esa casa con su supervisión y su esfuerzo. Lo que descubrí después cambió todo para siempre, porque Héctor no había actuado solo en esta traición. Había sido parte de una conspiración familiar que incluía a mi propia esposa y a mi hermana, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La verdad completa salió a la luz durante una conversación devastadora que tuve esa misma noche con Patricia, mi hermana. Cuando la confronté sobre lo que había descubierto, ella finalmente confesó toda la conspiración que habían estado ejecutando durante años mientras yo trabajaba como un animal en Estados Unidos, creyendo que estaba construyendo un futuro para mi familia. Patricia me contó que la idea original había surgido de María Elena, quien después de algunos años había comenzado una relación sentimental con Héctor. Sí, mi esposa se había acostado con mi cuñado, el hermano de mi propia hermana, mientras yo me mataba trabajando en Estados Unidos para darle una vida digna. Pero la traición no se limitaba al adulterio, había evolucionado hacia una estafa económica elaborada y sistemática. María Elena y Héctor habían planeado desde el principio quedarse con la propiedad. Habían manipulado todo el proceso legal para asegurar que la escritura quedara a nombre de Héctor. Habían usado mi dinero para construir una casa que sería oficialmente de ellos. Habían convertido mis sacrificios y mi trabajo en su patrimonio personal. Patricia admitió que ella había sido cómplice de esta conspiración desde el principio. Había ayudado a mantener la mentira. Había proporcionado información falsa cuando yo preguntaba. Había colaborado activamente en el engaño que me robó años de mi vida y decenas de miles de dólares de mi trabajo honesto. Lo más cruel de todo es que mis propios hijos habían sido parte de esta farsa. Carlos y Ana, que ya eran adolescentes, sabían perfectamente que su madre vivía con Héctor. Sabían que la casa estaba a nombre de él. Sabían que su padre estaba siendo engañado sistemáticamente. Pero habían mantenido el silencio porque preferían la comodidad que les proporcionaba el arreglo a la lealtad hacia su padre. Durante esta conversación con Patricia, también me enteré de detalles que hicieron mi rabia aún más profunda e incontrolable. María Elena y Héctor no solo habían vivido como pareja durante años en la casa que yo pagué, sino que habían tenido un hijo juntos, un niño de 5 años que había crecido en MI Propiedad, usando mi dinero, mientras yo trabajaba solo en Estados Unidos, creyendo que estaba mandando dinero para el bienestar de mi familia. Héctor había usado mi dinero no solo para construir la casa, sino también para establecer varios negocios locales que lo habían convertido en uno de los hombres más prósperos del pueblo. Había una carpintería, una tienda de materiales de construcción y hasta un pequeño restaurante, todos financiados con el dinero que yo enviaba religiosamente para la construcción de lo que creía que era mi casa. La comunidad entera conocía la situación real. Héctor y María Elena eran conocidos localmente como una pareja establecida. Nadie los veía como adúlteros o estafadores, sino como una familia normal que había prosperado a través del trabajo duro y las decisiones inteligentes. Mi ausencia de 12 años había permitido que esta mentira se estableciera como la realidad oficial del pueblo. Durante esos días terribles de descubrir la verdad completa, también me enteré de que habían estado riéndose de mí durante años. Patricia me contó que cuando llegaban las llamadas telefónicas de Estados Unidos, Héctor y María Elena se burlaban de mi ingenuidad, de lo fácil que era engañarme, de cómo podían manipularme para que siguiera enviando dinero mientras ellos disfrutaban de una vida cómoda construida sobre mi trabajo. Habían desarrollado todo un sistema para mantener la mentira funcionando. Cuando yo llamaba los domingos, María Elena se iba a una casa vecina para contestar el teléfono y crear la ilusión de que vivía sola con los niños. Héctor se aseguraba de no estar visible durante esas conversaciones. Los niños tenían instrucciones específicas sobre qué decir y qué no decir cuando hablaban conmigo por teléfono. Las fotografías que me enviaban de la construcción eran cuidadosamente planeadas para no mostrar evidencias de que Héctor y María Elena vivían juntos como pareja. Cuando aparecía Héctor en las fotos, siempre era presentado como el supervisor responsable, el cuñado servicial que cuidaba los intereses de su cuñado ausente, nunca como el hombre que estaba durmiendo con mi esposa y criando a mi familia con mi dinero. La rabia que sentí durante esos días de revelaciones fue tan intensa que a veces pensé que me iba a dar un infarto. 12 años de mi vida, los mejores años de mi existencia,
habían sido robados por una conspiración familiar que había convertido mis sacrificios en su prosperidad. Había trabajado como esclavo, había vivido en condiciones miserables, había renunciado a todo placer y comodidad, todo para financiar la vida cómoda de las personas que más me habían traicionado. Intenté explorar opciones legales para recuperar mi propiedad, pero rápidamente descubrí que el sistema legal guatemalteco no estaba preparado para manejar casos como el mío. Los documentos oficiales mostraban que Héctor había comprado el terreno y construido la casa con sus propios recursos. No había evidencia legal de que el dinero había venido de Estados Unidos. No había contratos escritos que establecieran que yo era el verdadero financiador del proyecto. Las transferencias de dinero que había hecho durante años habían sido siempre a nombre de María Elena, presentadas como remesas familiares normales para manutención, no como inversiones en propiedades específicas. Los abogados que consulté me dijeron que sería prácticamente imposible demostrar en un tribunal que yo era el verdadero propietario moral de la casa. Además, Héctor había sido muy inteligente en cómo había estructurado legalmente todo el proceso. Había conseguido permisos de construcción, había pagado impuestos, había establecido servicios públicos, había cumplido con todos los requisitos legales como si fuera genuinamente el propietario financiador del proyecto. A ojos de la ley, él era un ciudadano guatemalteco respetable que había construido una casa con sus propios recursos. La única opción legal que tenía era presentar una demanda civil por fraude y conspiración, pero los abogados me advirtieron que sería un proceso largo, costoso y con pocas probabilidades de éxito, dado que tendría que probar que había existido un acuerdo verbal de que la propiedad sería eventualmente transferida a mi nombre. Sin documentos escritos, testimonios confiables o evidencia física, sería mi palabra contra la de ellos. Durante este proceso de consultas legales, también descubrí que Héctor ya había usado la propiedad como garantía para obtener préstamos bancarios para financiar sus otros negocios. La casa estaba hipotecada, tenía gravámenes financieros y estaba tan enredada legalmente que incluso si yo lograra demostrar mi propiedad moral, recuperar el control físico y legal sería un proceso de años con resultado incierto. La sensación de impotencia que experimenté durante esas semanas fue casi tan terrible como la traición misma. No solo había sido robado por mi propia familia, sino que el sistema legal del país donde había nacido no me ofrecía protección ni justicia. Estaba completamente indefenso ante una conspiración que había sido ejecutada con precisión legal y protegida por documentos oficiales que yo mismo había permitido que se crearan confiando ciegamente en personas que me estaban traicionando. Confronté directamente a María Elena durante una conversación que fue la más dolorosa de mi vida. Cuando finalmente la encontré, ya no fingió inocencia ni trató de negar lo que había hecho. Con una frialdad que me heló el alma, me dijo que había tomado las decisiones que consideraba mejores para ella y para los niños, que 12 años de ausencia habían sido demasiado tiempo para esperar a un hombre que podría nunca regresar, que Héctor había estado presente cuando yo no estaba. Me explicó que habían usado mi dinero porque lo consideraban una obligación mía como padre y esposo, que habían construido una vida estable para los niños, que habían creado prosperidad para la familia extendida, que yo debería estar agradecido por la manera responsable en que habían administrado los recursos que envié. Su capacidad para racionalizar la traición y presentarla como una decisión inteligente me dejó sin palabras. Lo más devastador fue cuando me dijo que nunca habían planeado que yo regresara permanentemente, que habían asumido que me quedaría en Estados Unidos para siempre, que la casa y los negocios eran la compensación apropiada para ella por haber criado a los niños sola durante tantos años. En su mente retorcida, robar mi dinero y mi propiedad había sido una forma de justicia, no una traición. María Elena también me informó que ella y Héctor se habían casado civilmente el año anterior, después de conseguir que un juez declarara nuestro matrimonio como abandonado debido a mi ausencia prolongada. Legalmente, ya no éramos esposos. Ella tenía una nueva familia, y según su perspectiva, yo era simplemente un hombre que había enviado dinero durante años, pero que ya no tenía ningún derecho legal sobre la vida que habían construido. La conversación con mis hijos fue igualmente devastadora. Carlos, que ya tenía 20 años, y Ana, de 17, me trataron como a un extraño que había llegado a complicar sus vidas. Habían crecido viendo a Héctor como su figura paterna. Habían aprendido a considerarlo como el hombre que realmente se había sacrificado por la familia, mientras que yo era simplemente el que enviaba dinero desde lejos.
Carlos me dijo directamente que prefería la vida que tenían con Héctor, que no entendía por qué yo había regresado a causar problemas, que ellos tenían una familia funcional que yo estaba tratando de destruir con mis reclamaciones injustas. Ana fue incluso más cruel, diciéndome que Héctor había sido más padre para ella durante sus años de crecimiento que yo, que el dinero no compensaba por la ausencia física, que yo no tenía derecho de llegar después de tantos años a reclamar propiedades o autoridad parental. El rechazo de mis propios hijos fue tal vez el golpe más duro de toda esta experiencia. Había trabajado como animal durante 12 años, creyendo que lo hacía por ellos, que estaba construyendo su futuro, que algún día me verían como el héroe que se había sacrificado para darles oportunidades. En lugar de eso, me veían como un intruso, como una amenaza a la estabilidad que habían encontrado con el hombre que había robado mi dinero y mi lugar en la familia. Durante las semanas que pasé en Guatemala tratando de encontrar alguna solución legal o familiar, también descubrí otros aspectos de la traición que hicieron mi rabia aún más profunda. Héctor había usado mi nombre y mi historia como trabajador exitoso en Estados Unidos para conseguir créditos y reconocimiento social en la comunidad. Había dicho que era socio comercial conmigo, que yo había invertido en sus negocios desde Estados Unidos, que éramos una familia emprendedora, que había logrado prosperidad a través de la colaboración internacional. Esta narrativa le había dado prestigio social y credibilidad financiera que había usado para expandir sus negocios y establecerse como uno de los hombres más respetados del pueblo. Mi trabajo honesto, mi sacrificio real, habían sido convertidos en capital social para el hombre que me había robado, mientras yo había permanecido solo en Estados Unidos sin recibir ningún reconocimiento por los logros que estaban siendo atribuidos a él. También descubrí que habían estado gastando dinero de manera extravagante durante años, mucho más allá de lo que yo enviaba para la construcción. Habían comprado vehículos, habían hecho viajes, habían organizado fiestas costosas, todo financiado con dinero que supuestamente era para materiales de construcción y gastos familiares básicos. Mis privaciones en Estados Unidos habían financiado un estilo de vida lujoso para las personas que me estaban traicionando. La comunidad del pueblo tenía una percepción completamente distorsionada de la situación. Para ellos, Héctor era un hombre trabajador que había prosperado legítimamente. María Elena era una madre responsable que había encontrado estabilidad después de ser abandonada por un esposo que se había ido a Estados Unidos y nunca regresó. Y yo era visto como un hombre problemático que había llegado después de años de ausencia a reclamar propiedades que no le pertenecían. Esta percepción social hizo imposible cualquier tipo de presión comunitaria que pudiera ayudarme a recuperar mis propiedades. En lugar de recibir apoyo como víctima de una traición, era visto como el agresor que estaba tratando de desestabilizar una familia próspera y respetada. La manipulación había sido tan completa que hasta la realidad social había sido invertida. Después de un mes de luchar inútilmente contra esta situación, me di cuenta de que no tenía opciones reales para recuperar lo que me habían robado. El sistema legal no me protegía. Mi familia me rechazaba. La comunidad me veía como el villano, y mis recursos económicos se estaban agotando rápidamente en gastos legales y de supervivencia. La decisión más difícil de mi vida fue aceptar que había perdido todo permanentemente. 12 años de trabajo, decenas de miles de dólares, mi familia, mi patrimonio, mis sueños, todo había desaparecido por confiar en las personas equivocadas. No solo había sido robado materialmente, sino que había sido borrado emocionalmente de la vida de las personas por las que me había sacrificado. Regresé a Estados Unidos completamente destrozado, tanto económica como emocionalmente. No tenía casa donde regresar porque había vendido todo antes de ir a Guatemala. No tenía trabajo porque había renunciado esperando establecerme permanentemente en mi país. No tenía familia porque la había perdido por traición. No tenía patrimonio porque había sido robado por conspiración. A los 58 años, tuve que empezar de cero como si fuera un inmigrante que llegaba por primera vez. Conseguí trabajo en construcción otra vez. Renté un cuarto pequeño. Volví a vivir con lo mínimo indispensable, pero ahora sin la motivación y la esperanza que me habían sostenido durante los años anteriores. Ya no tenía un sueño por el cual trabajar. Ya no tenía una familia por la cual sacrificarme. Ya no tenía una meta que diera sentido a mi esfuerzo. La depresión que experimenté durante los meses siguientes fue la más profunda de mi vida. Había perdido no solo mis posesiones materiales,
sino también mi identidad como hombre de familia, mi orgullo como proveedor exitoso, mi fe en la bondad humana, mi capacidad de confiar en otras personas. La traición había sido tan completa y devastadora que había alterado fundamentalmente mi percepción de la realidad y de las relaciones humanas. Durante este periodo oscuro, también tuve que enfrentar la realización de que había sido parcialmente responsable de mi propia desgracia. Había confiado ciegamente sin establecer protecciones legales apropiadas. Había permitido que emociones familiares nublaran mi juicio comercial. Había ignorado señales de advertencia que ahora parecían obvias en retrospectiva. Pero esta autorreflexión no disminuía mi rabia hacia las personas que me habían traicionado tan deliberadamente. Héctor, María Elena y Patricia habían planificado y ejecutado conscientemente una estafa que sabían que me destruiría financiera y emocionalmente. No había sido un error o un malentendido. Había sido una conspiración calculada y cruel. La rabia que siento hacia ellos no ha disminuido con el tiempo. Cada día pienso en cómo me levantaba antes del amanecer durante años para trabajar en construcción bajo el sol californiano, creyendo que estaba construyendo un futuro para mi familia. Cada día recuerdo las privaciones que me impuse, las comodidades que rechacé, los placeres que evité, todo para poder enviar más dinero para la casa que creía que sería mía. Pienso en las navidades que pasé solo en cuartos fríos de Los Ángeles, consolándome con la idea de que mis sacrificios valían la pena, porque estaba construyendo algo permanente para las personas que amaba. Pienso en las veces que rechacé invitaciones sociales, oportunidades de diversión, relaciones románticas, todo porque estaba comprometido con mi misión de regresar victorioso a Guatemala. La traición no fue solo económica, fue existencial. Me robaron años de vida que nunca podré recuperar. Me quitaron la oportunidad de estar presente durante el crecimiento de mis hijos. Me privaron de la satisfacción de construir algo propio con mi trabajo honesto. Convirtieron mi dedicación en su prosperidad, mi amor en su oportunidad, mi confianza en su ventaja. Hoy, 5 años después de descubrir la traición, todavía trabajo en construcción en Los Ángeles, pero ahora es solo para sobrevivir día a día. Ya no tengo sueños grandes, ya no hago planes a largo plazo, ya no confío en otras personas para proyectos importantes. La traición me enseñó que incluso la familia más cercana puede convertirse en enemigos cuando hay dinero involucrado. He aprendido a vivir con la rabia como compañera constante. No es una rabia destructiva que me impida funcionar, sino una rabia fría que me recuerda diariamente las lecciones importantes que aprendí de la manera más dura posible. Me recuerda que la confianza debe ganarse con acciones, no con palabras, que los documentos legales son más importantes que las promesas familiares, que la distancia física puede crear oportunidades para la traición que son imposibles de detectar o prevenir. También he usado mi experiencia para ayudar a otros inmigrantes que están en situaciones similares. Frecuentemente, encuentro hombres que están enviando dinero para construcción de casas en sus países natales, y siempre les advierto sobre la importancia de establecer protecciones legales apropiadas, de mantener control directo sobre las transacciones importantes, de no confiar ciegamente en familiares para manejar inversiones significativas. Muchos de estos hombres inicialmente rechazan mis consejos porque, como yo años atrás, creen que la familia nunca los traicionaría. Pero algunos escuchan mi historia y toman precauciones que potencialmente les ahorran experiencias similares a la mía. Si puedo evitar que aunque sea una persona pase por lo que yo pasé, habré encontrado algún propósito positivo en mi sufrimiento. La casa que construí con mi dinero sigue ahí, en Guatemala, habitada por las personas que me robaron. Héctor y María Elena continúan viviendo en ella como si fuera legítimamente suya, criando a sus hijos en habitaciones que pagué con años de mi vida, durmiendo en camas que compré con mi trabajo honesto, disfrutando de comodidades que financié creyendo que eran para mi propio futuro. Ocasionalmente, recibo noticias sobre ellos a través de conocidos que viajan entre Estados Unidos y Guatemala. Me cuentan que Héctor ha expandido sus negocios, que la familia parece próspera, que mis hijos originales han seguido con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Esta información renueva mi rabia cada vez, porque confirma que fueron exitosos en robar no solo mi dinero, sino también mi lugar en el mundo. A veces fantaseo sobre regresar a Guatemala para confrontarlos otra vez, para exigir justicia, para hacer que paguen de alguna manera por lo que me hicieron, pero sé que sería inútil.
El tiempo ha consolidado su posición, ha legitimado su robo, ha borrado las evidencias de mi victimización. Regresar solo me expondría a más dolor sin posibilidad de recuperar lo que perdí. La lección más amarga que he aprendido es que la justicia no siempre existe, que las personas pueden cometer crímenes terribles y salir completamente impunes si son lo suficientemente inteligentes en cómo ejecutan sus planes. Héctor, María Elena y Patricia cometieron fraude, conspiración, robo, traición familiar, y han vivido prósperamente con las consecuencias de sus crímenes sin enfrentar ninguna consecuencia negativa. Esta realización ha cambiado fundamentalmente mi visión del mundo. Ya no creo en la bondad inherente de las personas. Ya no confío en que las relaciones familiares proporcionan protección contra la explotación. Ya no tengo fe en que el trabajo honesto garantiza recompensas justas. He aprendido que el mundo puede ser cruel e injusto de maneras que son difíciles de imaginar hasta que las experimentas directamente. Pero también he desarrollado una fortaleza interior que no tenía antes de esta experiencia. He sobrevivido a la traición más devastadora posible y he continuado funcionando como ser humano. He perdido mi ingenuidad, pero he ganado sabiduría. He perdido mi familia, pero he mantenido mi dignidad. He perdido mi patrimonio, pero he preservado mi integridad moral. La rabia que siento hacia mis traidores se ha convertido en combustible para mi supervivencia diaria. Cada mañana cuando me levanto para ir a trabajar, pienso en ellos disfrutando de los frutos de mi trabajo, y esa rabia me da energía para seguir adelante. Cada vez que siento ganas de rendirme, recuerdo que ellos esperarían que me colapsara completamente, y mi determinación de no darles esa satisfacción me motiva a continuar. Mi historia es una advertencia para cualquier hombre que esté enviando dinero a su país natal para inversiones importantes. La distancia física crea oportunidades para la traición, que son imposibles de monitorear efectivamente. La confianza familiar puede ser explotada por personas sin escrúpulos que ven las remesas como oportunidades para enriquecimiento personal. Los documentos legales apropiados no son paranoia, son protección esencial contra la naturaleza más oscura del ser humano. Si estás enviando dinero para construcción, asegúrate de que todas las escrituras estén a tu nombre desde el principio. Si necesitas que alguien maneje transacciones por ti, establece contratos escritos que definan claramente las responsabilidades y las consecuencias. Si tu familia se comporta de manera evasiva sobre temas financieros, investiga inmediatamente en lugar de asumir que todo está bien. No permitas que la distancia y la confianza familiar te hagan vulnerable a la traición como me pasó a mí. Protégete legalmente. Mantén control directo sobre tus inversiones. Y recuerda que hasta las personas más cercanas pueden convertirse en enemigos cuando hay dinero suficiente involucrado. Mi rabia hacia Héctor, María Elena y Patricia nunca desaparecerá completamente. Robaron más que dinero. Robaron años de mi vida, mis sueños, mi familia, mi patrimonio, mi fe en la humanidad. Pero he aprendido a canalizar esa rabia hacia propósitos constructivos, trabajar duro, ayudar a otros y asegurarme de que nunca más seré víctima de ese tipo de traición. Vivo ahora con la sabiduría amarga de saber que el mundo puede ser cruel, que la familia puede traicionar, que la confianza puede ser explotada, pero también vivo con la satisfacción de haber sobrevivido, de haber mantenido mi integridad, de haber aprendido lecciones valiosas que me harán más fuerte para el resto de mi vida. Esta es mi historia, la historia de un hombre que confió demasiado y pagó el precio más alto posible, pero que se negó a ser destruido completamente por la traición. Es una historia de rabia justificada, de lecciones aprendidas duramente y de supervivencia against todas las probabilidades.